mejor dicho. No pensábamos que en pleno siglo XXI en nuestra España podíamos encontrarnos con circunstancias de estas características, ¿no? Donde un gobierno se está negando a devolver a una madre el cuerpo de su hijo, presumiblemente asesinado, y que no se haya abierto ningún proceso de investigación y que hayan dado lugar a que lleve desde el mes de febrero que se produjeron los trágicos acontecimientos, que lleve la situación sin resolverse y que esta mujer y que Tasbar lleve 28 días en huelga de hambre con peligro para su vida, y esta mañana pues acabo de conocer que no ha sido atendida hasta ahora por ninguna médica en concreto que parece que tenía asignada, y que incluso el 112, teniendo en cuenta o justificándose con que tenía asignada esta médica, ha negado la asistencia, que nos parece que esto no sé si estamos viviendo en el siglo XXI, en esta España, o estamos viviendo en otra parte distinta del mundo, ¿no? Por tanto, nuestra presencia hoy aquí es manifestar nuestra solidaridad plena con Tasbar Hadi, con su causa, porque es una causa profundamente justa. Si hay algo justo en la vida, de las muchas cosas justas, es que una madre reclame el cuerpo de su hijo para darle un entierro digno, y que además reclame una investigación para conocer todo lo que ha acontecido en las causas de su muerte, en lo que es el presunto agresión que ha recibido, las presuntas agresiones que recibió, el trato que se le puede haber dado por la policía marroquí, el trato que ha recibido en los hospitales marroquíes, en definitiva una investigación profunda, porque estamos hablando de la muerte de una persona, de un joven activista que está reivindicando ni más ni menos que un derecho que está contemplado y reconocido en los derechos humanos, pero que todas las resoluciones que se han hecho por la ONU de que ese pueblo tiene derecho de autodeterminación y tiene que resolverse pacíficamente la situación de que el pueblo saharaui decida sobre su futuro, sobre la tierra que le ocuparon, que le invadieron, y que el gobierno español no cumplió con sus obligaciones al haber hecho las obligaciones que le tocaban hacer como potencia colonizadora, que sigue potencia administradora y que no ha cumplido con sus obligaciones desde 1975 en que se produjo la invasión. Por tanto, un chaval que está reivindicando, un saharaui que dice no y que se niega a aceptar esa ocupación, esa invasión, y que sigue reivindicando, repito, lo que son derechos reconocidos por la Organización de Naciones Unidas, es inconcebible que haya tenido esta muerte y que además a estas alturas se esté negando el cuerpo a su madre. Por tanto, la justeza de la causa es radicalmente profunda. El chaval, que es Mohamed Lamin Haidala, falleció el 8 de febrero y se está pidiendo justicia, se pide una investigación, se pide la investigación también, no solo de las causas, sino, repito, del trato policial y del trato que pudo tener en la atención hospitalaria que debió recibir. Estamos hablando ante el secuestro de un cadáver, de eso estamos hablando en este momento. Y estamos hablando de la negativa de un gobierno a proporcionar la verdad de la muerte de esa persona. Y esto es una violación fragante, una vez más, de los derechos humanos por parte del gobierno de Marruecos, que sí tiene responsabilidad directa en este asunto. Tiene toda la responsabilidad como gobierno de averiguar la verdad y de devolver el cuerpo a la madre. Hay una forma de tortura, esta es una forma de tortura. Yo lo pienso en, bueno, nuestras madres, en la gente que conocemos, ¿no? Que de pronto un hijo lo tenga en esas condiciones, que no se lo entreguen, eso es una tortura. Y esa tortura está tipificada también en el derecho internacional y en los tribunales internacionales como algo de violación profunda y dramática de los derechos humanos. Nosotros, en la medida, estamos hoy aquí para darle más publicidad, porque estos temas no pueden estar pasando desapercibidos en nuestro país, en una civilización que hemos avanzado, yo creo que por fortuna, en muchos campos de los derechos humanos, pero todavía aquí quedan lagunas muy importantes, y lo que queremos es darle publicidad, pero además lo vamos a llevar al Parlamento directamente. Probablemente la pregunta que le haga al presidente del gobierno, que me toca este miércoles, probablemente la pregunta la voy a cambiar. Tenía una sobre las últimas medidas del Fondo Monetario Internacional que ha propuesto para Europa y para España en concreto, en particular, y probablemente cambiemos la pregunta para que Rajoy nos dé respuesta adecuada a esta situación y que está haciendo el gobierno de España. Le hemos mandado hasta ahora un escrito al ministro de Asuntos Exteriores desde la izquierda plural. Le pedimos al ministro que intervenga ante el gobierno marroquí, que se investiguen los hechos y que se entregue el cuerpo a Haidala, el cuerpo de su hijo Mohamed. Le hemos hecho una pregunta también escrita al gobierno para decirle que qué acciones está tomando,
si entiende que se están violando los derechos humanos una vez más y qué medidas piensa adoptar. Al mismo tiempo, ayer mismo hemos hecho gestiones directas ante el jefe del gabinete. Yo espero que con todo esto y espero que con la pregunta al gobierno, al señor Rajoy, de que lleguemos al miércoles, el tema debería estar resuelto, pero en todo caso tendrá que responder el jefe de gobierno ante esta situación, porque el gobierno de España también tiene responsabilidad sobre esta situación, en tanto que fue potencia colonizadora y que, repito, no ha cumplido todavía con sus obligaciones de descolonización. Estas cosas, si no se cuentan, no se conocen. La historia va pasando, va borrando la memoria, pero los hechos siguen estando tozudos ahí en ese sentido. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a intentar, que este episodio negro se acabe, que se depuren las responsabilidades, que se investiguen los acontecimientos, y no puede ser de ninguna manera entendemos y aceptamos que los intereses comerciales deben estar por encima de los derechos humanos. Y los asuntos de frontera que tenemos, y muchos y muy importantes con Marruecos, tampoco pueden estar tapando lo que es la defensa de los derechos humanos que tenemos que defender en cualquier parte del mundo. Este pueblo tiene razón, el pueblo saharaui tiene razón. Le invadieron, les masacraron, les expulsaron de sus tierras, les ocuparon, les obligaron, en definitiva, a que aceptaran el yugo de un gobierno determinado que no era el suyo en una tierra que les habían ocupado. Y nosotros, España, que éramos los responsables, repito una vez más, la potencia colonizadora, nuestras 53 provincias concretamente, le dejamos al albur de su aventura y de esa dominación que ha ejercido desde entonces los gobiernos de Marruecos de una manera, desde nuestro punto de vista, ilegítimo, porque fue una ocupación que se hizo por la fuerza de un territorio y de un pueblo, de su cultura, de sus tradiciones, de sus costumbres, y teniéndolos allí en una especie de apartheid dentro de, no ya solamente en los campos de refugiados, en los campamentos de Tinduf, sino en el propio Ayun y en la propia tierra ocupada. Por tanto, es una gran asignatura pendiente en nuestro país y, repito, en la medida que podamos, vamos a intentar forzar al gobierno para que este tema se resuelva. Y en lo que tiene que ver con lo que ha